Hola otra vez. Ahora sí, vamos a seguir con las clases de palabras funcionales. Y ya sabemos que son aquellas palabras que no tienen significado en sí mismas, pero contribuyen a generar significado por la relación que asumen con otras clases de palabras. Cuando vemos cómo están constituidas las clases de palabras funcionales, vamos a encontrar dos grupos fundamentales, el de los determinativos y el de las conjunciones. ¿Cuáles son los determinativos? Los determinativos son aquellas palabras que realizan la especificación final en el proceso de anclaje de la referencia en los sintagmas nominales, es decir, en palabras, en sintagmas cuyo núcleo es un sustantivo. Por ejemplo, yo puedo hacer un sintagma, una frase, para poder identificar de quién estoy hablando diciendo aquel perro blanco de Juan. Si yo digo aquel perro blanco de Juan, su núcleo, el núcleo de esta frase es el sustantivo perro. ¿De qué perro estoy hablando? Lo que pasa es que con el sustantivo perro, como es un sustantivo común, debe ser especificado porque no indica una referencia a un elemento directo, sino que hay que construir esa referencia a qué elemento nos referimos utilizando un sustantivo a través de otras palabras. Sé que el perro del que estoy hablando es un perro que tiene una característica mencionada por el adjetivo blanco. Y sé que ese perro puede ser identificado porque es uno de los perros que pertenecen a un tal Juan. Es de Juan. Entonces ahí tengo perro blanco de Juan. Pero al especificar concretamente de cuál de todos los perros blancos de Juan estoy hablando, lo hago con la palabra aquel, algo así como si estuviera con el dedo señalando y diciendo aquel perro de Juan. De todos los perros de Juan y de todos los perros que son blancos y que pertenecen a Juan, yo estoy hablando de aquel, que es aquel al que estoy señalando por el contexto en que me encuentro. Entonces, aquel es el determinativo, es una palabra que me está permitiendo especificar a qué me refiero utilizando un sintagma nominal, es decir, al utilizar una construcción de palabras cuyo núcleo es un sustantivo. Vamos a ver entonces cuáles son los determinativos. Vamos a dividirlos a los determinativos en dos grupos. Por una parte, los determinativos a los que llamaremos determinantes y por otra parte a los cuantificadores. Los determinantes son los que especifican sin explicitar la cantidad, mientras que los cuantificadores especifican a través de la cantidad. Los determinantes pueden ser de tres tipos. Puedo encontrarme con determinantes que son los artículos, con los demostrativos y con los posesivos. Con los artículos me puedo encontrar con artículos definidos, el, la, los, las, lo. O con artículos indefinidos como un, una, unos, unas. Los artículos, como los definidos, por ejemplo, el, la, los, las, lo, para que sean artículos, para asegurarme de que son artículos y de que no son pronombres, tengo que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el artículo el no lleva tilde. Por regla general, ninguna palabra de una sola sílaba, los monosílabos, no llevan tilde, salvo cuando haya que colocar la tilde para diferenciar a esa palabra de otra que suena y se escribe igual. Entonces, por ejemplo, el con tilde es el pronombre el. En cambio, el sin tilde es el artículo de el perro de Juan. Por otro lado, los
las, la y lo, los y las, tengo que asegurarme, como con todos los artículos, para saber que son artículos, que están delante de un sustantivo o están delante de un adjetivo, porque esa es la función primordial que tienen como determinativos, que es la de especificar sintagmas nominales, es decir, construcciones que tengan como núcleo un sustantivo. Entonces, si yo digo los altos álamos, los está antes de altos y está modificando a álamos, es un artículo. Si yo digo los álamos, los también modifica álamos y está directamente delante del sustantivo, es un artículo. Pero si yo digo los trajo, los está delante del verbo trajo, entonces no es un artículo, es un pronombre. Entonces, no confundir artículos con pronombres, básicamente porque el pronombre tiene otro tipo de función y de relación que ya vamos a ver, y por otra parte porque el artículo, que es lo que nos interesa en este caso, para que sea un artículo tiene que estar modificando a sustantivos y adjetivos, y aparece delante de sustantivos y adjetivos. Una mención especial se la damos al artículo lo, que es un artículo cuya función es la de transformar a un adjetivo en sustantivo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, lo importante, importante es un adjetivo, y al decir lo importante, lo está transformando al adjetivo importante en un sustantivo. Entonces, a tal punto lo transforma que yo lo puedo considerar el sujeto de una oración. Puedo decir, por ejemplo, lo importante es tal otra cosa. He formado un sujeto de oración, importante ahora es un sustantivo, y el operador que ha hecho que el adjetivo importante deba ser considerado ahora un sustantivo, el operador es el artículo lo. Dentro de los determinantes, entonces, en primer término los artículos, en segundo término los posesivos. Los posesivos especifican indicando una posesión que puede ser real o simbólica. Por ejemplo, mi camisa. Mi especifica de qué camisa estoy hablando. Y es una posesión real, en el sentido de la propiedad, por ejemplo. Pero si yo llego a decir mi profesora, no poseo a la profesora, no tengo propiedad sobre la profesora, sino que estoy hablando en todo caso de una posesión simbólica que está relacionada con ámbitos de una especie de propiedad metafórica que tienen que ver con la vida de uno. Entonces, estos posesivos son mi, mis, tú, tus, su, sus. Dentro de los determinantes, entonces, artículos posesivos. Y vamos ahora a los demostrativos. Los demostrativos son propiamente deícticos. Cuando digo deícticos, quiere decir palabras que funcionan como el dedo señalando algo, porque tiene que ver con indicar. Con indicar etimológicamente tiene mucho que ver con lo de indicar con el dedo. Entonces digo, por ejemplo, este libro, el que está al lado del que habla, ese libro el que está al lado del que escucha, y aquel libro el que está lejos del que habla y también lejos del que escucha. Entonces tengo demostrativos del primer sistema relacionados con la primera persona, esta, estos, estas. Demostrativos del segundo sistema o relacionados con la segunda persona, ese, esa, esos, esas. Y demostrativos del tercer sistema o relacionados con lo que no es ni la primera ni la segunda persona, como el sistema de aquel, aquella, aquellos, aquellas.
Eso en cuanto a los determinantes, entonces, que especifican sin explicitar la cantidad. Y por otra parte teníamos a los cuantificadores que especifican a los sintagmas nominales, pero indicando la cantidad o con una mención de la cantidad. Entonces tenemos cuantificadores de número y cuantificadores de orden. Los de número, tradicionalmente llamados numerales, y los de orden, tradicionalmente llamados ordinales. Los de número indican la cantidad en relación con el número, entonces voy a tener a los que son precisos, como 5 gatos, 8 elefantes, o los imprecisos, porque especifican por la cantidad pero sin decir la cantidad exacta de elementos, como cuando digo muchos elefantes o algunos elefantes o pocos elefantes. Y los ordinales, la cantidad se refiere al orden en ese caso, entonces tengo estos ordinales que son segundo, tercero, cuarto, primero, último. Ahí abandonamos a los determinativos, que son todas estas palabras que modifican, que especifican a sintagmas nominales, y nos vamos a las conjunciones. En el caso de las conjunciones nos vamos a encontrar con palabras que son las conjunciones. Son palabras que permiten establecer relaciones entre otras palabras o construcciones. Y vamos a tener conjunciones de dos tipos: coordinantes y subordinantes. Son coordinantes las que relacionan elementos que están al mismo nivel y frecuentemente que pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo, un coordinante puede relacionar a un sustantivo con quién, con otro sustantivo, a un adjetivo con otro adjetivo, a un verbo con otro verbo. Y el coordinante prototípico que puede hacer eso, por ejemplo, es el coordinante y. Yo puedo decir el perro y el gato, alto y extraño, cantaba y saltaba, aquí y ahora. Fíjense que en todos los casos estoy uniendo elementos que pertenecen a la misma categoría. Esos son los coordinantes. Y cuando clasificamos a los coordinantes, los vamos a clasificar en coordinantes copulativos cuando coordinan por unión simple, como y. Esos son los copulativos. Ese es el copulativo. Y, pero también su versión e, cuando la palabra que sigue es la vocal i. Luego de los copulativos tenemos a los adversativos. Adversativos, recuerden, siempre viene de adverso. Lo adverso es lo contrario, o sea que mientras que el copulativo está uniendo elementos que se acumulan simplemente, el adversativo va a unir un elemento que podemos ver con un sentido positivo, lo une con uno que podemos ver con un sentido negativo. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que Juan es muy activo, pero a veces un poco holgazán. Estoy dando algo positivo, estoy diciendo algo positivo, y el pero, que es el coordinante adversativo, une con un elemento que está contrapuesto al anterior. O sea que si el primero es positivo, el segundo es negativo. Fíjense, piensen por ejemplo en un horóscopo. El horóscopo nos dice: mañana será un día excelente en su vida. Pero primero nos dijo algo que interpretamos como positivo, pero al utilizar el pero, el coordinante adversativo, sabemos que lo que sigue es adverso, es contrario a lo positivo, o sea que es negativo. O sea que el pero, por ejemplo, podría unir con: mañana será un día excelente en su vida, pero tendrá algunas complicaciones. Eso es lo que hace el coordinante adversativo, pero. Los adversativos, pero, sin embargo, no obstante, estos adversativos pueden dividirse en dos grupos: adversativos restrictivos y adversativos exclusivos. Los adversativos restrictivos
son pero, sin embargo, no obstante, y mantienen el valor de verdad en los dos términos contrapuestos. Entonces, si yo digo que Juan es alto pero no alcanza la puerta, es cierto que es alto y también es cierto que no alcanza la puerta o no alcanza el techo, por ejemplo, para que sea un poco más coherente el ejemplo. Ese es el adversativo restrictivo, el que mantiene el valor de verdad. Es verdad el primero y es verdad el segundo, solo que el segundo restringe al primero y por eso su carácter de restrictivo. Y por otro lado tenemos el adversativo exclusivo, en el que el segundo término excluye al primero, porque se presenta al primero como falso, se lo niega, y al segundo como verdadero. Yo digo, por ejemplo, Juan no es alto, sino bajo. Entonces, sino que es el coordinante adversativo exclusivo, conlleva primero una negación. Al primero se lo niega y al segundo se lo afirma. Al primero se lo presenta como falso y al segundo se lo presenta como verdadero. Ahí dejamos a la coordinación, a los coordinantes adversativos, y vamos al coordinante disyuntivo. El disyuntivo, piensen en la palabra disyuntivo, de disyunción, de estar en la disyuntiva. Cuando alguien dice no sé si ir para acá o ir para allá, estoy en la disyuntiva, quiere decir tengo que elegir, tengo que tomar entre una opción, entre dos términos, tengo que seleccionar una. Entonces el disyuntivo es o su variante u, cuando la palabra que le sigue empieza con la vocal u. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, voy al cine o voy al teatro. O presenta entonces un sistema en el que hay que hacer una opción. Eso es el disyuntivo. Y por último, dentro de los coordinantes, tengo al coordinante consecutivo. Coordinante consecutivo, como por ejemplo, así que. Llovía, así que llevé el paraguas. Así que, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, ¿qué es lo que hace el coordinante consecutivo? Es relacionar una causa que se presenta en primer término con una consecuencia que se presenta en segundo término. Terminamos ahí con los coordinantes dentro de las conjunciones, pero nos faltan los subordinantes. Subordinantes son elementos que unen a construcciones que están en distinto nivel. Esto quiere decir que unen dos elementos. Uno queda en un nivel principal y el otro queda en un nivel secundario. Y la función de los subordinantes va a ser unir construcciones que tienen verbo, es decir, construcciones que podrían ser oraciones o proposiciones. Y cuando yo los utilizo, como por ejemplo el subordinante que, cuando lo utilizo, una proposición, estructura con verbo, queda como principal y la otra proposición, la otra estructura con verbo, queda incluida dentro de la principal. Entonces, por ejemplo, yo tengo una proposición que puede ser Juan dijo algo a María, y tengo otra proposición, Juan tenía frío. Si yo las uno a las dos, porque me doy cuenta de que lo que le dijo Juan a María es que tenía frío, entonces estoy uniendo para formar una sola oración que dice Juan le dijo a María que tenía frío. Una proposición, la de dijo, es la proposición principal. Y el que es el elemento que se encarga de subordinar a la otra proposición, la de que tenía frío, dentro de la proposición principal. Entonces, ¿qué le dijo Juan a María? Que tenía frío. El que tenía frío es una proposición que queda incluida dentro de la proposición principal que pasa a ser la oración. Entonces, el subordinante introduce una proposición incluida que, como toda proposición, está construida en torno a un verbo.
Con eso terminamos con los subordinantes. Ahora bien, recordemos al principio, hablábamos de palabras léxicas y palabras funcionales. Además de estos dos grandes grupos de clases de palabras, vamos a hablar de otro grupo, que es el de los pronombres. Los pronombres son palabras funcionales que se comportan como léxicas. Entonces, no los podemos incluir propiamente ni dentro de las léxicas ni dentro de las funcionales, sino que serán objeto de otro trabajo. Por ejemplo, el de descubrir el pronombre, a qué palabra léxica está representando, y poder determinar entonces cuál será su función sintáctica. Piensen ustedes que si yo utilizo el pronombre yo, voy a hacer una oración que diga yo dibujé un árbol, y al decir yo dibujé un árbol, yo es el sujeto de la oración, está cumpliendo la función de un sustantivo. Entonces, yo, palabra funcional porque no tiene significado propio, cumple la función que le corresponde al sustantivo. Eso es entonces lo que caracteriza al pronombre como clase de palabras. Vamos a seguir en el próximo video con la orientación con respecto a cómo vamos a encarar el trabajo de clasificar palabras.